Al sur del continente de Vestur, el bosque de Eldiviard no respiraba como respiran los vivos. Su aliento era lento y profundo, cargado de sueños antiguos que no debían ser recordados. Todo parecía quieto, solo en apariencia. Entre los troncos habitaban espíritus y criaturas anteriores al recuerdo. Entonces llegaron ellos, los arcanos ancestrales oscuros, humanos de carne maldecida, producto de los experimentos del arcano corrupto, el Kabar. Solo en parte eran humanos, y ahora ellos cazaban el poder primigenio para el arcano. Tilraun avanzó primero, alto, sereno, pero imposible de observar sin sentir un terror instintivo. En su pecho latía una amatista viva, un corazón prestado que contenía fragmentos encadenados de un ángel de la muerte y de un dragón púrpura de Ekvador. La piedra exhalaba ecos de alas agitándose, fuego contenido, sentencias sin voz. Tras él caminaba Bog, marcada por símbolos injertados en la carne. Su máscara oscura sonreía sin descanso. Bajo ella no habitaba un ser humano, sino una quimera formada por lo que alguna vez fue una mujer, un ángel oscuro y un gigante rojo. Donde pisaba, las raíces se retraían, como si la tierra reconociera la abominación. Cerrando el círculo iba Draugur. De su cuerpo emergían huesos ancestrales que aún recordaban haber sido dioses. Su forma era una blasfemia. Fragmentos de titán cadavérico, león divino y ángel caído fundidos en una sola herejía viviente, cubierta por una túnica negra. El aire se volvió espeso. Las criaturas mágicas no huyeron. Algunas se acercaron, dóciles. Otras quedaron inmóviles, sabiendo que escapar ya no era una opción. No fueron cazadas por hambre ni por guerra. Los arcanos ancestrales oscuros coleccionaban esencias para alcanzar el poder absoluto, pero aquella vez buscaban una presa distinta. De su figura surgían alas transparentes y tenues luciérnagas giraban a su alrededor. Sangre divina de la diosa Sylvanthis corría por sus venas. A su lado, pequeñas criaturas ancestrales buscaban su protección. Al verlos, Surenis no gritó, no corrió. Se irguió mientras las criaturas eran cazadas con precisión ritual. Bog rió, bebiendo su terror. Draugur levantó un altar con cuerpos aún tibios. Surenis fue encadenada. Sus lágrimas tocaron la tierra. Tilraun sonrió. Deseaba algo más grande. Llévanos hasta la diosa madre. Llévanos a Sylvanthis. Surenis bajó la mirada. Si la oscuridad alcanzaba a Sylvanthis, Eldan entero estaba condenado. Surenis quiso gritar, pero el grito nunca llegó al aire. El suplicio no tocaba su carne, sino su mente. Tilraun trabajaba en las profundidades, desgarrando recuerdos, buscando información. Se decía que el cuerpo de la diosa Sylvanthis estaba en lo más profundo de la ciudad secreta de Salvadis. Debían encontrar la ciudad. Tilraun abría memorias como relicarios y examinaba aquello que la fe había protegido durante eras. Bog y Draugur colaboraban, emitiendo sortilegios sobre la indefensa Surenis. Por fin, un nombre escapó de sus labios. Salvadis. Las ramas cesaron su movimiento. Algo muy antiguo despertó y respondió sin palabras. Sombras se desprendieron de los árboles. Memorias ocultas en el bosque ancestral tomaron forma. El bosque se deformó, formando un sendero ancestral, el camino hacia la legendaria ciudad de Salvadis. Los arcanos ancestrales oscuros sonrieron satisfechos. Caminaron ese sendero. Cada paso hacia Salvadis convocaba un espectro del bosque que buscaba detenerlos, pero la presencia de Surenis los alejaba. Pronto, la ciudad surgió esplendorosa ante ellos, no construida, sino cultivada. Columnas de madera viva y divina sostenían terrazas de hojas doradas. Los edificios respiraban. Las flores se abrían luminosas al paso de los visitantes, dándoles la bienvenida sin importar la naturaleza oscura de los recién llegados. Semidioses caminaban tranquilos entre fuentes de savia cristalina, mientras criaturas ancestrales departían con ellos. Un museo vivo de eras pasadas. La ambición surcó la mirada de Tilraun. Bardu,
el semidios líder de la ciudad, los recibió. Su barba era musgo, sus manos como frutos luminosos, su voz acogedora y eterna como árboles antiguos, digno hijo de la diosa Silvantis. Como había hecho con otras criaturas a lo largo de los siglos, los acogió en la ciudad. Les habló del Tre-Radana, el árbol de las almas que atravesaba el interior del mundo, cuyo tronco emergía en la ciudad. Habló de lo más sagrado, de Silvantis, la diosa madre dormida bajo su sombra, la que todos adoraban. Luego, dispuso el descanso para los recién llegados. Pero al ver a Surenis, el alma de la semidiosa logró advertirle sin que los arcanos se percataran. No son humanos, son hambre y ambición. Bardu lamentó aquello y cerró los ojos para escuchar al bosque. Entendió que ellos significaban corrupción para la ciudad ancestral. Para ellos solo había una solución. Codex-Nuk, el caminante de sueños. Desde lo alto de la ciudad, Til-Raun observaba el Tre-Radana. Sus raíces latían con poder, un poder que sería suyo. El grandioso Tre-Radana, el árbol de las almas, resguardaba en su interior a aquellos que murieron en soledad a lo largo de los siglos. Cuando Til-Raun, Bog y Draugur cruzaron su umbral de raíces entrelazadas, el árbol se contrajo como un cuerpo al sentir un cuchillo. Surenis caminaba adelante, guiándolos, abriendo el camino. Bajo el poder del sortilegio de los arcanos oscuros, los conducía hacia el cuerpo de Silvantis, la diosa madre. Su voluntad no le pertenecía. Las primeras almas surgieron de la corteza para recibirlos, rostros llenos de savia espesa y serenidad antigua. Sus voces no vibraban en el aire, sino en los huesos. ¡No deben continuar! ¡No deben continuar! Til-Raun respondió con una sonrisa cínica. Entrar no era una opción, era su propósito. Las almas los enfrentaron. Bog se quitó la máscara para revelar su horripilante rostro quimérico, y el aire se llenó de plegarias blasfemas. La oscuridad se clavó en la corteza como lanzas. Draugur abrió su pecho para dejar escapar la corrupción titánica que rodeó a las almas, encadenándolas. Til-Raun liberó el contenido de su colgante. Fragmentos del ángel de muerte descendieron sobre las almas y éstas fueron contenidas, mientras el Tre-Radana permanecía atento, aprendiendo. Las hojas memorizaron los nombres prohibidos y los susurraron hacia abajo, hacia lo profundo, hacia aquello que no debía recordar. Continuaron descendiendo a lo profundo del árbol. La travesía duraría un par de días, y mientras acampaban durante la primera noche, bajo la corteza, algo se movió. Dioses silvánticos oscuros, dormidos desde antes de la caída de la luna blanca. No despertaron, pues los sueños eran su dominio, y entre ellos se movieron. Mientras los intrusos descansaban, los sueños ya no les pertenecían. Soñaban con carne convertida en madera, con ciudades devoradas lentamente por raíces pensantes, con dioses llorando savia negra mientras eran olvidados. La noche cayó dentro del Tre-Radana, el árbol de las almas. Los arcanos oscuros hicieron una pausa durante su travesía para descansar. Bog fue la primera en dormirse. El sueño la recibió con una dulzura peligrosa.
En el mundo onírico, Tilraun y Draugr la esperaban. No tenían apariencia monstruosa, no había oscuridad ni huesos expuestos. Eran perfectos, atractivos, apuestos, como alguna vez ella los había visto. Eran aquellos de quienes se había enamorado. La llamaban sin palabras. El deseo respondió antes que la razón, y Bog avanzó, deseando volver a sentir el placer que alguna vez ellos le habían otorgado. Pero cuando tocó sus cuerpos, el sueño se quebró. Las formas se multiplicaron. Donde había bocas, surgieron muchas más. Donde había manos, crecieron muchas otras. Los dos se habían convertido en una maraña de cuerpos que buscaban encerrarla. Bog quiso gritar, pero no pudo. Entendió que tras aquella visión escalofriante había algo más. No tenía forma fija, era un abismo. Era la sensación misma del miedo, del terror. Esta entidad se deslizó por la mente de Bog. No la hirió, la vació. No devoró su carne, sino la voluntad que la sostenía. Cada recuerdo fue masticado con paciencia ritual. Cada certeza desarraigada. Entre aquellas horribles sensaciones, Bog creyó distinguir una figura blasfema, y entonces supo quién era: Codex-Nuc. La entidad la invadió, la dominó. Los gritos despertaron a Tilraun y Draugr, quienes presenciaron algo monstruoso. Aún dormida, la vieron abrirse en flores negras. Su cuerpo se volvió corteza, de la que surgieron ramas. Cabezas como frutos brotaron de su espalda, murmurando plegarias que nunca aprendieron. Raíces emergieron de su vientre y se hundieron en la madera viva. El Tre Radana la reclamaba con una calma implacable. Bog ya no gritaba, rezaba con la voz del árbol. Donde antes caminaba una arcana, ahora se erguía un espectro vegetal, un árbol de rostros ennegrecidos que susurraban nombres olvidados. Tilraun alzó la mano para destruirla, pero las raíces cerraron el paso como una sentencia. El árbol no permite misericordia. Tilraun comprendió la forma en que habían sido atacados, pero eso solo significaba que se acercaban a su objetivo. Tilraun avanzó, Draugr lo siguió, y lo que había sido Bog quedó atrás. Pero los sueños tienen muchas formas de presentarse, de atacar. A pesar del cansancio, ellos resistían quedarse dormidos, y en aquel estado de vigilia forzada, mientras avanzaban, Draugr comenzó a alucinar. Las raíces se abrieron bajo sus pies. El aire cambió. Ya no olía a savia ni a corrupción, sino a infancia, a tierra húmeda, a llanto contenido. La inocencia regresaba a Draugr. Era feliz en la ciudad subterránea de Eldrakkar. Su pasado se desplegó. Como adolescente se vio arrodillado ante el líder de los arcanos ancestrales, entregado por sus padres para ser objeto de experimentos impíos. ¡No! ¡Suéltenme! ¡Camina! Vio cómo lo despojaron de la carne para hacer espacio a fragmentos de cuerpos titánicos, de criaturas ancestrales. Su cuerpo fue deformado, reconstruido con partes que no le pertenecían. Abandonó su humanidad, fue roto y rearmado. Cada paso hacia el poder había sido un alejamiento de sí mismo. Cuando se vio convertido en monstruo, su reflejo quiso devorarlo. Lo rodeó, lo invadió, y entonces se transformó. Era Codex-Nuc. Se convirtió en una jauría de rostros conocidos. Maestros, dioses, amantes, titanes, ángeles, monstruos. Draugr despertó para presenciar cómo su cuerpo mutaba y se ramificaba grotescamente. Donde hubo hombros crecieron ramas. Donde hubo manos, brotaron extremidades suplicantes. Se volvió un árbol de brazos retorcidos, pertenecientes a otros cuerpos. Savia profana ahora corría por sus venas. Tilraun observó la transformación con fascinación. Comprendió que había perdido a Bog y a Draugr, y por primera vez algo ardió en su pecho. No era hambre ni ambición,
Era rabia. Rabia contra el Tre-Radana que le arrebataba a los suyos. Rabia contra los dioses ancestrales. Rabia contra Surenis, testigo infame del castigo divino. La empujó. ¡No mires atrás! ¡Continúa! Descendieron más profundo, más abajo, hacia su objetivo, Sylvantis. Y mientras avanzaba, una lágrima rodó por el rostro de Tilraun. Pero en el corazón del Tre-Radana, algo ya estaba despierto. Algo que había aprendido nombres nuevos, sortilegios profanos. A medida que descendía por el Tre-Radana, el sueño intentaba invadir a Tilraun. Él cayó de rodillas, resistiéndose a dormir, porque sabía que si lo hacía, ya no despertaría siendo el mismo. En medio de la obnubilación, Tilraun alcanzó su objetivo, el corazón del Tre-Radana, el templo interior de la diosa madre. Bajo un cielo sin estrellas, suspendida sobre un vacío, estaba Sylvantis, intacta, hermosa, maternal como el primer recuerdo antes del dolor. Dormía serena, solo aguardando. Tilraun alargó la mano para tocarla, codiciando su poder. Y justo antes de hacerlo, ella despertó. Lo tomó de la mano, lo levantó en brazos y lo acunó. Mi niño, ven conmigo. El tiempo retrocedió vertiginosamente, como una herida que se abre hacia atrás. Tilraun se vio caminando por las esferas de la creación, antes del carcelenisticio, cuando los mundos aún no tenían nombre ni forma, y los dioses nacían buscando un destino. Estaba en la era del origen. Entonces apareció Gimneskur, dios de dioses rebeldes. Tomó su mano, arrebatándolo de Sylvantis. Le habló de frustración, del límite impuesto por Eldan, para que sus creaciones no fuesen más que herramientas, de que, aunque dioses, estaban condenados a la servidumbre. ¿Deseas ser un dios? Yo puedo darte el poder. Tilraun, embelesado, aceptó. Entonces la visión se quebró, como cristal bajo un grito ahogado. Gimneskur se deformó y tomó forma. Chödex-Nuuk, dios pesadilla, castigo. Tilraun comenzó a enraizar. Su carne se volvió corteza, sus venas savia oscura. Cada fragmento del ángel de muerte y del dragón púrpura gritó al unísono. Y así, Chödex-Nuuk despertó por completo. El Tre-Radana gimió mientras el alma del dios oscuro tomaba control. Raíces espectrales atravesaron Sylvantis, quebrando hogares, rasgando sueños. Libre del dominio de Tilraun, Surenis se apartó, corrió, gritó, intentando escapar, pero nadie la escuchó. Aún así, siguió ascendiendo mientras la corteza a su alrededor se convulsionaba. Pero bajo el Tre-Radana, Tilraun no murió. Ahora era parte del árbol eterno. En Sylvantis, la ciudad secreta, las casas respiraban como bestias. Las paredes se dilataron y las raíces atravesaron madera y piedra. Quienes dormían no despertaron jamás como individuos. Sus rostros florecieron como parte de la corteza del Tre-Radana, atrapados en gestos de súplica eterna. Chödex-Nuuk caminaba entre sueños como rey del mundo onírico, y ahora también del real. Se desplazaba de mente en mente con la naturalidad de una raíz bajo tierra. Allí donde pasaba, los deseos se corrompían, los recuerdos se retorcían y la identidad se disolvía en savia negra. Dormir era mortal. Bardú al fin encontró a Surenis, quien emergió desde el interior del Tre-Radana. Ahora los árboles de Sylvantis murmuraban nombres que Bardú había enterrado hace siglos. Las hojas pronunciaban los sortilegios de los arcanos ancestrales oscuros.
La divinidad del bosque se había corrompido. Quedaba un último recurso. Ambos unieron sus espíritus divinos. No invocaron a la diosa, sino al nombre verdadero de Sylvanthis. No a la deidad, a la madre. El bosque respondió con furia. Las raíces se alzaron como serpientes. El aire se volvió denso de sueños de los habitantes de Salvadis. Entonces Chödex-Nuuk apareció ante ellos, vasto y atroz, compuesto de rostros, ramas, bocas y recuerdos robados. Yo soy el sueño. Yo soy el bosque. Yo soy el Divia. Y por un instante lo fue. Entonces el sueño se quebró. Chödex-Nuuk gritó, un grito sobrenatural. Pesadillas imposibles lo atravesaron, miedo a la quietud, terror a la divinidad, pánico al recuerdo. Las raíces internas se cerraron sobre él como mandíbulas. Desde lo más profundo del Tre-Radana, Tilraun habló, no con voz, con savia, con memoria. Tilraun, Bog y Draugur, unidos a miles de almas atrapadas en el Tre-Radana, abrazaron a Chödex-Nuuk desde dentro del sueño. No lo combatieron, lo recordaron. Lo saturaron de culpa, de origen, de límite. El dios cayó dormido. El bosque se aquietó. Sylvanthis volvió a dormir, herida pero viva. Las raíces se replegaron. Las casas dejaron de respirar. Los sueños regresaron a sus dueños, aunque ninguno volvió a ser el mismo. Tilraun se marchitó lentamente, consciente hasta el final. Surenis lloró entre raíces quietas. Salvadis sobrevivió. Pero el Tre-Radana recordaría todo, y los árboles nunca olvidan. The forest whispers low. Three shadows wander where the cold winds blow. Chill around the chimeric heart of amethyst. Death angel, purple dragon, in his chest they twist. Shadows of Eldivior, lost souls in the mist. Hunters of the dreamers,
grows beneath roots and pain. Bardu hold secrets in the same